Su presencia está en medio nuestro, no solamente porque nosotros podamos sentir, muchas veces somos dependientes de las emociones o de los sentimientos, pero sabemos que su presencia está en medio nuestro cuando un pueblo se une a adorarle y alabarle en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con un mismo anhelo, y el Espíritu Santo deja sentir su calor, su abrazo. Amén. Y creo que todos hemos experimentado algo muy lindo aquí en esta mañana. El Señor siempre respaldando y tratando con nuestras vidas y mostrando de su amor hacia nosotros. Amén. Es lindo nuestro Dios en esta mañana maravillosa, donde hemos adorado, donde hemos exaltado el nombre de nuestro amado Dios, de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Eh, es importante que nosotros sintamos regocijo, hermanos, sobre todo lo que Dios hace. Es importante que sintamos gozo en nuestros corazones por lo hermoso que ha sido nuestro Dios con nosotros, lo misericordioso que ha sido. Y aquí yo quisiera saber si hay un pueblo agradecido hoy. Amén. Gloria a Dios. Hay un pueblo agradecido con Dios. Amén. Qué lindo es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro amado Salvador, que ha tenido misericordia de nosotros. Y así mismo, como ya se ha orado para que el Señor hable a nuestras vidas, yo sé que inclusive cuando nosotros venimos aquí un domingo, venimos dispuestos a entregarle una alabanza a nuestro Dios y también dispuestos a que Él nos hable. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a que Él nos hable? Bueno, pues entonces si usted está dispuesto, dígale a su hermano que le queda al lado, el Señor hoy te va a hablar. Dígale, el Señor hoy te va a hablar. Pero fuertemente te va a hablar el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, no sé si usted ha escuchado esta palabra. Me imagino que sí, que hemos escuchado la palabra apostasía. Apostasía. Nosotros, qué lindo ha sido Dios con nosotros. Le comentaba a mi esposa cuando veníamos en el camino, le decía, el Señor sí es lindo y el Señor sí es misericordioso. El Señor es algo que nosotros no tenemos forma de describir su grandeza, su amor y su misericordia. Porque aún nosotros no siendo dignos, aún nosotros teniendo deficiencias como seres humanos, teniendo faltas, fallándole a Él muchas veces, como quiera nuestro Dios tiene misericordia. Y tiene un trato tan hermoso con nuestras vidas y una forma tan maravillosa de hablarnos que nosotros no tenemos cómo pagar ni cómo describir lo que Él hace. El Señor ha puesto un orden en su palabra para esta iglesia y me decía en la madrugada, trataba conmigo y me decía, la iglesia que voy a buscar, no para jactancia nuestra, la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia como esa iglesia que está ahí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7, es una iglesia que haya guardado su palabra. Y esa iglesia, dice ahí, es una iglesia pequeña y muchos la tienen en pocos, dice, pero ha permanecido en la palabra del Señor. Y el Señor me ponía eso y me inquietaba tanto. Y yo decía, Señor, pero tenemos necesidad y tenemos falta, pero el Señor ha visto que hay una disposición de mantenernos en su palabra y por eso ha ido poniendo un orden en nuestras vidas. Ha venido trayendo palabra en un orden, hermano, que es sorprendente si usted se va a analizar cómo Él viene trayendo a una iglesia que Él quiere preparar, como Él ha dicho, que viene a buscar a un pueblo preparado, a una iglesia santa, una iglesia limpia y sin mancha. Él quiere prepararnos. Él viene a buscar a una iglesia y por eso nos está preparando, porque su venida está a la puerta. Entonces el Señor nos venía hablando a nosotros del orden, nos venía hablando a nosotros de las prioridades en nuestra vida, nos venía hablando de la posición que debe tener Dios en nuestros corazones, nuestros hermanos, el amor a mi hermano, a mi prójimo, que involucra a muchas personas, no solamente el que está aquí, no solamente el que se está congregando aquí en la iglesia, no solamente el hermano, no solamente el vecino, no solo el que de tu sangre, no, tu prójimo a nivel general. Amén.
Y luego el Señor venía tratando con nuestras vidas, hermano, sobre las señales que hay de los últimos tiempos. Que Él inclusive deja en su palabra, y una de esas señales es la apostasía. Una de esas señales es la apostasía, hermano. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Qué es la apostasía? Lo vamos a ver en un momento, pero dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 para que veamos que en realidad es una de esas señales que Él ha dejado para que nosotros estemos alerta de lo que va a suceder, porque inclusive esto cuando Pablo lo dice es inspirado por el mismo Dios. ¿Qué nos dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 1? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Le dice, no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. O sea, hay algo que es afectado, según lo que yo veo aquí, lo que es afectado en la iglesia muchas veces es el modo de pensar. Y lo que el enemigo muchas veces quiere cambiar es la forma en la que nosotros pensamos y analizamos las cosas. Entonces Pablo le está diciendo acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Tengamos cuidado con nuestra manera de pensar. El Señor nos habló de señales. Amén. Pero tenemos que tener cuidado porque dice, ni os conturbéis, o sea, no nos afanemos, ni por espíritu, ni por palabra, dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, que un espíritu puede tratar de sacarnos a nosotros del orden de nuestro Dios. Una palabra que puede ser inspirada, no sabemos por quién, puede sacarnos de ese orden. Y alguna carta que podamos recibir en el sentido de que recibamos alguna palabra de parte de Dios y creamos que es otra cosa o que por alguna interpretación se manipule la información. Porque dice, en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie, o sea, uno sí, otro no. Ay, ese hermano predica bonito. Bueno, tenga cuidado, hermano. Dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. La venida de Cristo Jesús no sucederá sin que antes suceda la apostasía. La venida de Cristo Jesús. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiene que manifestarse para que la venida del Señor se dé. Entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Punto suspensivos. Hermano, ahora analicemos algo. Pablo está diciéndole a la iglesia que la venida de Cristo Jesús no será sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir que Cristo Jesús no viene todavía. No viene todavía, ¿verdad que no? Ah, ¿usted cree que no? Hermano, la apostasía ya se ha manifestado. Y hemos visto durante las 2 últimas semanas que el hijo de perdición o el hombre de pecado, hermano, nada más le falta que se siente en el trono y se haga llamar Dios. Es lo único que hace falta. Nosotros no sabemos el nombre ni quién es, pero ese nació ya. Ese nació y está operando. Nosotros no conocemos su nombre, no sabemos quién es. Pero lo único que hace falta es que él se siente en el trono y que una iglesia por ahí diga, sí, ese es. Es lo único que falta, pero la apostasía, vamos a ver a la luz de la palabra si se ha manifestado o no. Veámoslo, acompáñenme en el nombre de Jesús. Definamos lo que es la apostasía. Según el Strong, esta palabra viene del griego y se pronuncia igual, apostasía, que significa, hermano, deserción. Deserción, hermano. Desertar, dejar algo, cambiar, soltar algo.
Negación significa apostasía. Eso significa en el original. Cuando en la palabra dice ahí que usted vio en segunda de Tesalonicense, que dice apostasía, significa negación. Significa renuncia de la verdad. Renunciar a la verdad. ¿Y qué es renunciar a la verdad? Renunciar a la palabra de Dios. Apostasía es renunciar a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado desde que la comenzamos a escuchar. La palabra, no ningún hombre. Amén. Apostasía es negar o algo que separa. Dice, según el diccionario, el Strong bíblico, la definición de esto es igualito a una carta de divorcio, a una separación, una ruptura total. Amén. Entonces, analicemos algo. Hay tres áreas, hermanos, de desviación o apostasía. Una, según lo que vemos en la palabra, una de ellas es la mente del ser humano. Una de las áreas que el enemigo quiere atacar, una de las áreas que el enemigo quiere afectar y a donde él trabaja es en la mente del ser humano. Hermano, y es así, mire, la mente y el corazón son cosas, hermano, problemáticas. Y si no fuera así, no hubieran tantos psicólogos y tanta gente dependiente de medicamentos. Hay tanta situación, hermano, por cómo la mente del ser humano es atacada y afectada. Hay tantas situaciones que pudiéramos, hermano, durar mínimo algunas 4 o 5 horas hablando de problemas en la mente. Y el problema en la mente, porque ahí lo decía Pablo, decía, no dejemos que se nos cambie nuestro modo de pensar. El tema en la mente es que fácilmente cambiamos nuestra manera de pensar. Fácilmente nuestra manera de pensar cambia hasta porque veamos que esté nublado. El ser humano cambia su manera de pensar por cualquier cosa que escuche o vea. Las noticias por lo general le cambian la manera de pensar al ser humano y eso afecta. El corazón es también muy afectado, hermano, por lo que produce tu mente. Tu corazón se angustia cuando tu mente está turbada, maquinando, calculando cosas a tu modo, en tu forma humana, no en la que Dios ha dispuesto. Y el Señor te ha dado una promesa, pero tu mente comienza y no, pero es que mira, pero es que el médico te dijo, pero es que, ay, Dios mío, hermano, es increíble. Es increíble cómo eso viene a cambiar tu corazón, tu organismo, tu sentir. Entonces, ¿a dónde está la desviación? En la mente, en el corazón. Y lo que quiere desviar al final son nuestros pasos. Porque si yo pienso de una manera y comienzo a pensar y a calcular, no, porque Dios me ha dejado solo y yo me siento solo. Y Él me dijo una cosa, pero yo no lo he visto y yo no lo escucho. Y comienza el corazón a angustiarse y me desvío. Comienzo a caminar según mis emociones. Él comienza a cambiar los pasos del ser humano a través de la mente. Comienza a martillar tu mente para que tus pasos sean desviados de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Renunciar. ¿Qué dice ahí la palabra? Deserción, negación. Es renunciar al camino de la verdad, dice ahí. Eso es apostasía. Y eso se ha manifestado. Eso está sucediendo. ¿Por qué? Veámoslo. Dice Mateo capítulo 24 en la Biblia de las Américas, en esta traducción dice, en el versículo 10, Mateo 24, que es la base de lo que hemos estado estudiando sobre el tiempo del fin, dice aquí, muchos se apartarán de la fe. Muchos se apartarán de la fe. Entonces dice, ¿y qué es apostasía? ¿Apartarse de qué? De la palabra, apartarse de la fe, desertar, separarse. Entonces eso es apostasía. Dice aquí Mateo, que lo dijo Cristo Jesús en Mateo 24, dice, muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros. Oye, se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán, se odiarán. Y eso estará pasando en la iglesia. Sí, aunque usted no diga amén.
En la iglesia hay gente que se traiciona, aunque no diga amén. Hay gente que se traiciona uno a otro. Hay gente que traiciona uno a otro. Hay gente que el otro está esperando algo de él y ese le da con la punta del pie. Hay traición dentro de la iglesia. Y unos se odiarán. Hay gente con resentimiento en su corazón hacia hermanos. Tal vez aquí en esta iglesia, en la iglesia de Filadelfia, el Señor nos ha guardado y esto no exista, pero que el Señor nos libre de que suceda. Pero eso anda sucediendo por ahí afuera, hermano. Oiga que se lo diga. Eso anda sucediendo en las más lindas, con los mejores templos, las mejores exposiciones, los mejores ambientes, los mejores músicos. Y se traicionan unos a otros. Y gente con odio en su corazón. ¿Y qué es eso? Dice la palabra ahí que eso es apartarse de la fe. ¿Por qué es apartarse de la fe? Porque instantáneamente tú estás dejando de hacer lo que la palabra de Dios te ha enseñado. Eso es apostasía. Eso se llama apostasía. Entonces eso se está cumpliendo. Eso se ha cumplido y esas fueron una de las señales que Jesucristo dejó, diciendo antes de su venida qué iba a suceder. Dice, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Debido al aumento de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad, hermano? Si se levantan muchos falsos profetas y van a engañar, entonces los responsables de esa situación son los falsos profetas. ¿Y qué es un falso profeta? Una persona que comienza a decir cosas que no la puso Dios. Que comienza a cambiar el orden de la palabra de Dios. Que se aparta de la fe. Y apartarse de la fe es apartarse de la palabra. Es apartarse del orden de lo que Dios dijo. Entonces dice aquí la palabra, se van a levantar muchos falsos profetas y van a engañar a la iglesia. Porque te van a decir cosas que no la dice la Biblia. Te van a inducir a hacer cosas y te van a permitir cosas que la Biblia dice que no debes hacerla. Y debido a la iniquidad, o sea, dentro de la iglesia, debido a la iniquidad que hay dentro de la iglesia, el amor de muchos se va a enfriar. Pueden decir, yo no voy a seguir ahí. Se le enfría el corazón. Se va el amor. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y mucha gente se ha descarriado, mucha gente se ha desviado. En los últimos tiempos, y nada más piense, por ejemplo, hermano, en los tiempos de COVID, en los tiempos de COVID, ¿cuánta gente se apartó de los caminos del Señor? Mire, yo conozco un montón. Yo conozco un montón. Aquí no, gracias al Señor que aquí han permanecido. Pero yo conozco un montón que no lo he vuelto a ver más nunca. Muchos comenzaron con el congregarse por televisión y qué sé yo qué, por Facebook, y después sabrá Dios si lo siguen viendo. Pero mire, se acabó. A mí me dijo un hermanito que lo amo, un hombre con conocimiento de la palabra de Dios, me consta. Me dijo un día, después de COVID, no necesito congregarme, yo estoy súper bien. No, yo lo que estaba era volviéndome un religioso. Yo rechazaba mis amistades, yo tenía problemas con mi familia porque todo el tiempo quería tener un culto y no quería estar donde ellos estaban y siempre estábamos peleando. Yo nada más dije, Señor, ten misericordia. Mucha pena me da, porque de que lo amo, es mi amigo, es una persona extraordinariamente hermosa como persona, pero lamentablemente aquí la palabra dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Algunos se han apartado de la fe. Mucha gente se ha apartado de la fe. Prestando atención a que a espíritus engañadores. Espíritus. Muchas veces creemos que lo único que se manifiesta a nuestro alrededor es el hermano que me hizo. No, hay espíritus moviéndose a nuestro alrededor y haciendo cosas que nosotros ni nos imaginamos.
espíritus engañadores, dice la palabra, y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonio. Hay iglesias que permiten el divorcio. Y usted dirá, Eddie, pero mire, es hacer, estando en el pecado y apartado de Dios, es una cosa, pero estando dentro de la iglesia es otra. Estando dentro de la iglesia, fallarle al Señor y hacer y tomar decisiones dentro de la iglesia, es grave, hermano. Y eso no es lo único. Entonces son doctrinas de demonio que están provocando a la gente a hacer cosas que no están permitidas. Como el tatuarse, como el ponerse arete los hombres, como estos hombres con estos cortes de pelo rarísimos y mujeres con cortes de pelo rarísimos y sirviendo. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, sucede eso. Son mentirosos. Son mentirosos. ¿Por qué? ¿Y qué dice ahí la palabra? Hipocresía. Es hipocresía porque nos paramos en los púlpitos y decimos cosas pero estamos permitiendo el pecado dentro de la iglesia. Y si mal no recuerdo, Pablo en una ocasión en Corinto manda a sacar a uno que está ahí teniendo relaciones con su madrastra. Dice, entréguenselo a Satanás. Sáquenlo de la iglesia. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, si Pablo lo hace y dice, entréguenselo a Satanás, es para que otros no se desvíen de la fe porque está en pecado. Y la apostasía está sucediendo hoy en día. Y yo no vine a criticar a ninguna iglesia. Pero yo le decía a mi esposa, hace 3 noches creo, estaba durmiendo y pasé, yo no sé, eso es extraño, hermano. Hay cosas que pasan que son súper extrañas, pero yo le pido al Señor, antes de acostarme, Señor, guarda mis sueños. Y mis sueños, utilízalo para hablarme. Háblame a través de los sueños. Háblame a través de los sueños. Le pido siempre que me hable a través de los sueños. Y pasé una noche entera el Señor con esa palabra, apostasía, apostasía, apostasía. Y hasta soñaba que estaba con él preguntándole qué era la apostasía. No veía su cara, pero veía a alguien que me hablaba y me decía lo que estaba sucediendo. Y yo no entendía. Y cuando levanté, cuando desperté, me llegó a la mente eso que estaba soñando y que había pasado la noche entera con apostasía. Y cada vez que abría los ojos era apostasía, apostasía. No sé por qué. No sé por qué. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, dice, Timoteo, es bueno que sepas, le dice Pablo a Timoteo, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, le dice. Habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Y así hay gente. Aunque usted no diga amén. Hay gente que no tiene amor por nadie más que por ella y por su dinero. Hay hombres que han perdido el amor por sus hijos y por su pareja. Hay personas así que no aman su familia, que no le importa nada. Y dentro de la iglesia esto sucede. Que solamente tienen amor por sí misma. Hermano, dése cuenta cuando hay personas que solo buscan al otro cuando necesitan algo. Ahí usted se da cuenta si te ama o si lo único que hace es utilizarte. Jehová reprenda al diablo, eso es un espíritu. Entonces dice, solo tienen amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones en los últimos tiempos, dice la palabra. Yo no sé si estamos viviendo los últimos tiempos, analícelo usted. Ahí saque cuenta usted. Habrá muchos fanfarrones y orgullosos, dice la palabra. Y el orgulloso es ese que no tiene capacidad, o sea, no le sale del forro ni siquiera pedir perdón. Es altanero, es altivo, se cree la última Coca-Cola y fría, como dicen las hermanas.
en Baní o en Asua, por allá, en un desierto, en uno de esos sitios, por ahí bien árido, para no decir otro lugar. ¿Mm? Gente orgullosa dentro de la iglesia, fanfarrones. Yo sé lo que le estoy diciendo, fanfarrones. Gente que dice ser cristiano y vive de pretencioso por lo que tiene, por el vehículo, por la vestimenta, por la casa donde vive, por las amistades. Si pertenece a un ministerio, depende de dónde, y con quién, a quién conoce. Señores, hay gente fanfarrona y gente muy orgullosa, muy orgullosa. ¿Mm? Se burlarán de Dios, dice, en los últimos tiempos. Mucha gente se va a burlar de Dios. Serán desobedientes a sus padres. Eso no se ve aquí. Eso no se ve aquí. Los desobedientes a los padres. Que Dios tenga misericordia. Bueno, digan ese amén duro, hermano. Díganlo amén. Díganlo duro. Que Dios tenga misericordia. Porque hay muchos desobedientes a sus padres y malagradecidos. Ahora, hay algo, hermano, hablemos también, porque así como hay desobedientes, hay jóvenes, adolescentes, niños que tienen un corazón, hermano, que da gana, mire, de abrazarlo, de apretarlo, de amarlo, porque hay de todo. Hay muchos, dice, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, dice ahí la palabra. Y eso yo lo he visto. Me consta que muchas veces hasta lo vivo. Que el Señor tenga misericordia. Pero me consta que he visto hijos amar a sus padres, honrar a sus padres, obedecer a sus padres. Me consta que lo he visto con mis ojos. Amén. No considerarán nada como sagrado, dice la palabra. Habrán en estos tiempos, bueno, en los últimos tiempos cuando lleguen, porque parece que no han llegado, dice, no considerarán nada como sagrado. Uy, eso es fuerte. Y eso sucede en la iglesia. Cuando usted ve a una persona tatuada hoy en día, de que adorando, de que predicando. Mire, una cosa es que usted se haya tatuado en el mundo. Vuelvo y repito. Si usted estaba en el mundo y usted te tatuó y usted vino a los caminos del Señor, no hay problema porque usted hizo eso en ignorancia. Ahora, dentro de la iglesia, usted tatuarse, que Jehová te reprenda, diablo mentiroso. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Eso es falsa doctrina. Eso es apostasía. Eso se llama apostasía, el tolerar eso, hermano. Eso es mentira del diablo. El no considerar el templo, el púlpito, el altar del Señor a donde supuestamente se le está llevando ofrenda a Dios. Ofrenda contaminada. El Señor se mueve por su misericordia muchas veces. Repito, hermano, insisto, no estoy hablando de ninguna iglesia, que no me malinterpreten, porque esto está sucediendo en el mundo entero. Aquí en Dominicana y en parte, esto está sucediendo en el mundo entero. Dice, no amarán ni perdonarán. Y así hay gente. Estamos viviendo los tiempos de la apostasía, yo creo. Yo sí creo que sí. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio, dice la palabra. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Qué pena, hermano. Mucha gente odia lo que es bueno. Mucha gente odia lo que es estar en un culto. Le hastía este tiempo. Qué pena. Sigue diciendo en el versículo 4, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Mucha gente se ha agarrado de esta doctrina. En estos tiempos, mucha gente
Y por eso hay tanta gente desviada y por eso hay tanta gente saliendo de los caminos del Señor y haciendo lo que está haciendo el mundo. ¿Por qué? Porque van a amar más el placer, el darse un placer en lugar de amar a Dios. El placer está primero. El placer está primero para mucha gente. No importa con quién, no importa dónde. Es placer. Y Dios allá bien gracia. Eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Van a amar el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué es un religioso? Una persona que dice que es cristiana, pero es cristiana, le sirve al Señor para lo que le conviene. Viene a la iglesia para lo que le conviene. El placer está primero. Mañana es 27, estamos invitando a un retiro. Uy, mañana es día de descanso, varón. Yo voy para la finquita, yo voy para la piscina, yo voy para la playa. Por poner un ejemplo. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuo, dice aquí la palabra. Tenemos que alejarnos de esa clase de individuo, dice la palabra. La apostasía surge en la iglesia, hermano. Surge por las siguientes situaciones. Mire, analícelo. Dentro de la iglesia se ha metido lo que es la moda. Dentro de la iglesia se ha metido la moda. Todas las iglesias y los jovencitos que vienen subiendo quieren llevar las iglesias a la moda, a la tendencia. La tendencia es que se apaguen las luces. La tendencia es que se cree un ambiente donde la gente pueda adorar al Señor con la luz apagada. Porque ahí la persona, nadie lo está mirando. Mentira del diablo, en el cielo no te van a apagar las luces. Si tú no puedes adorar al Señor con la luz encendida, no lo va a hacer en el cielo si te avergüenza. Eso es mentira del diablo, eso son engaños. Eso es mentira. Hoy la moda se ha metido. Famosos ministros tatuados con cortes de pelo, se tiñen el pelo, la vestimenta. Mire, hermana, si usted se va a parar en un púlpito, mi hermana, mire, si usted sabe que usted tiene un cuerpo voluptuoso, póngase floja. Póngase ropa floja. No lleve al hermano a caer en pecado. Vístase con decoro. Y aunque no se vaya a parar en un púlpito. El ecumenismo. No, porque no importa que nos juntemos con lo de la iglesia fulano de tal, porque esa iglesia vamos todos a adorar. Mentira del diablo. Tú tal vez vas a adorar, pero tú no sabes lo que hay en el corazón y lo que inspiró a ese tipo a escribir esa canción. Hey, hermano, la palabra nos llama a nosotros a pesar los espíritus, a analizar, a escudriñar. Eso es delicado, hermano. Y con esto no estoy diciendo que otros no serán salvos, pero hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Porque el ecumenismo se ha ido metiendo en las iglesias. Hay un libertinaje, no importa, los salvos siempre salvo con lo que sé yo quién. Y todo el mundo mezclado y hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo. Ajustes a la palabra a nuestra conveniencia le hacemos. Se le hacen ajustes a la palabra, a la conveniencia del necesitado, del que está escuchando. Eso se hace en las iglesias. Eso se hace. Ajustamos según le convenga. Porque la intención es que no se descarríe. Pero no se descarría a él, pero se descarría el otro que lo está viendo. No es por amor que no lo sacamos. Mentira. Porque por amor se están descarriando 600. Eso es ajuste a la palabra a mi conveniencia. La mezcla de las músicas. Hoy en día hay gente que coge ritmos de canciones que se pegaron en el mundo para ponerle letra, para tener mucho like o mucho view, no sé qué. Todo eso, falsas interpretaciones y falsas doctrinas están dentro de la iglesia.
fuegos cruzados dentro de la iglesia. Hermano, está sucediendo de todo en la iglesia. Yo para un lado y tú para otro. Yo digo esto y tú dices lo otro. Esos son fuegos cruzados. Pero nada es lo que dice la palabra. Aquí va a ganar el más fuerte. Dice Proverbios capítulo 21. Dice, el hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Eso lo dice Proverbio. El hombre que se aparta, ¿qué es apostasía? Apartarse, renunciar, ¿verdad? Dice aquí Proverbios, capítulo 21, versículo 16, dice, el hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. El que se aparta de la verdad, el que se aparta de la palabra, ese, dice la palabra, va a reposar en la asamblea de los muertos. Eso dice la palabra. Eso no lo digo yo. Sigue diciendo primera de Timoteo capítulo 6 en el versículo 20, dice, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Filadelfia, cuida bien lo que el Señor te ha enseñado. Aunque no diga amén. Filadelfia, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a Dios o a ti. Porque muchas veces, y se lo digo por mi experiencia, muchas veces nos vemos en confrontaciones, en discusiones con gente incrédula. Y muchas veces esta gente lo que quiere hacer es llevarte a cambiar tu modo de pensar, como leíamos al principio. La intención es hacer que tu modo de pensar cambie. Y tú digas, pero no hace nada que yo escuche a Bad Bunny y yo a reprenda al diablo. Un tipo que te dice que en el VIP con 50 mujeres, no sé. Más toda la mala palabra y todo lo que incita. Más la forma en la que se viste. Más que declara que es homosexual. Más que declara que toda la cosa del mundo. Porque no hacen nada de escuchar a Toquicha. Yo escuchaba en estos días un testimonio de un artista dominicano. Un artista dominicano dando un testimonio a ocultas, porque dice, si saben quién soy, le tengo miedo a la élite que está haciendo todo esto. Tuvo un enfrentamiento, dice, cara a cara con Satanás, porque él venía subiendo antes que Toquiche, y él dice, yo venía subiendo muy lindo, o sea, me encanta la música, pero tuve una confrontación literal con Satanás porque me llevaron a un lugar, porque me dijeron que me querían ayudar a crecer. Y cuando fue al lugar, tuvo a quien vio una representación de un gato negro y era el mismo diablo que le estaba hablando, diciéndole que firmara un contrato que le vendiera su alma por fama, poder y dinero. Y cuando él dijo que no, le dijeron, no te preocupes que nosotros tenemos a quien vamos a utilizar, a Toquicha. Es una agenda del mismo diablo, aunque usted no lo crea. Es una agenda, aunque usted no lo crea. ¿Qué dice qué dice? Dicen las vulgaridades de ella. Una perra en calor. Escúcheme la palabra, hermano. Yo tengo que decirlo porque los jóvenes tienen que entender la suciedad de que ellos están escuchando. Las personas tienen que entender quién es que inspira a estas personas a cantar estas canciones y qué están incitando y provocando en la sociedad. ¿Qué va a suceder de aquí a 5 años, hermano? ¿Qué va a suceder de aquí a 10 años si es que estamos aquí en la tierra, si el Señor no ha venido antes? Es una agenda diabólica, aunque usted no lo crea. Es una agenda diabólica. No hace nada que yo escuche. Sí hace algo, porque tu alma y tu corazón está contaminado, está dañado.
Está putrefacto con lo que estás consumiendo. Me daba mucha pena. En esta semana tuve la oportunidad de sentarme con un niño de 18 años, siendo atacado en una manera horrible en su corazón y en su mente, habiendo nacido en el Evangelio. Tiene ataques horribles de depresión. Todas las noches le llegan sentimientos de suicidio, dice. Y cuando le preguntábamos cómo está tu vida con el Señor, dice, totalmente distante. ¿Qué escuchas? Música de amargue, pura música que me daña. Él lo confiesa, muy sincero el niño. Dice, me encanta la música del mundo. Escucho toda la música, escucho todos los géneros, escucho a fulano, a perencejo y a sutanejo. Y todas las noches tiene ataques horribles de suicidio, de depresión. Pero dice que eso ha venido gradualmente. Inició con sentimientos muy sencillos y al cabo de 5 años ya está en un estado con medicamentos de toda clase, con un cuidado de toda clase, y los padres volviéndose locos, y son cristianos. Por eso lo dije, por eso dije lo de Toquicha. Porque usted no sabe lo que está sucediendo en el corazón de su hijo. Y ustedes jóvenes no se imaginan lo que están provocando, que a futuro le va a pasar factura. Si Dios no tiene misericordia y si tú no te apartas del mal. Dice, evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. Timoteo, con su así llamado conocimiento, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías, dice. Que la gracia de Dios sea con nosotros, con ustedes, hermano. Eso dice Pablo. Dice Proverbio capítulo 19, dice en el versículo 20, dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Y lamentablemente hay gente que no quiere escuchar consejo. Lamentablemente hay gente que no le gusta el consejo ni la instrucción. Porque cuando lo están aconsejando y lo están instruyendo, cree que le están reprochando y que le están peleando y no le gusta. No le gusta el consejo ni la instrucción. Sin embargo, mira lo que dice Proverbios, eso lo escribió Salomón, el más sabio, según la palabra, que pudo existir sobre el planeta Tierra. Que le pidió sabiduría al Dios del cielo. Y tuvo un padre que tuvo una experiencia, una vasta experiencia, que vivió aconsejándolo. Y le dijo, ¿a qué tú te tienes que apegar? Y Salomón le hizo caso. Cuando tuvo la oportunidad que el Señor le dijo, dime qué tú quieres, no le pidió palacio, no le pidió riqueza, no le pidió carro, no le pidió VIP, no le pidió ninguna de esa porquería, no le pidió ninguna de esa basura que anda pidiendo el mundo, ni relojes, ni nada, ni fama, ni 100,000 seguidores en Instagram. No le pidió nada de esa basura, le dijo, dame sabiduría, dame sabiduría. Ese dijo, consigue todo el consejo y la instrucción que pueda para que seas sabio por el resto de tu vida. Si quieres ser sabio, consíguela. Busca instrucción. Busca el consejo. Dice aquí la palabra. Mira un ejemplo de cómo actúa el enemigo. Hechos capítulo 13, versículo 7 dice, el tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. Oye, ¿qué dice? Hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Y ese era un hombre inteligente, dice la palabra. Si la Biblia te dice que era inteligente, era inteligente. Oye, que te lo digo. Y dice, pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en el griego,
se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Eso hace Satanás. Vive tratando de que tú no creas. Este era un hombre inteligente y eso es solo un ejemplo. Vive tratando en la palabra de Dios. De que tú no creas en su trato, de que tú no creas lo que Él está haciendo y de lo que ha prometido y de lo que está hablando para tu vida. De lo que Él quiere salvarte, rescatarte y evitarte que pases. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, y voy rápido, ya vamos terminando. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. El que ama el dinero, y eso no pasa solo en el mundo, eso pasa en las iglesias, según lo que aquí vemos, se extravía de la fe. Porque aman el dinero, porque yo no puedo perder ese diezmo, ni esa ofrenda, ni a ese servidor del Señor. Mentira del diablo. Porque el sustento de la iglesia proviene de Dios. El sustento del pastor proviene de Dios. El que el Señor va a poner a ministrar, Él lo pone. Y si ese está fallando, tiene que quitarlo de ahí. No puede ser que el amor al dinero provoque tantas cosas horribles. Dice la palabra que esa es la raíz de todos los males. Y si nos pusiéramos a hablar de eso, nos tomáramos también un día entero, porque ahí sacaríamos mucho tema, inclusive las guerras, las situaciones, los conflictos que hay en el mundo, las enemistades, las envidias. Es el amor al dinero, es la persecución a las cosas materiales. El que mucha gente se desvía de lo que Dios ha puesto en su vida, lo que Dios quiere como propósito inicial. Mucha gente se desvía de eso. Mucha gente se extravía de la fe, se extravía de la palabra. ¿Por qué? Porque ama el dinero. Porque prefiere seguir las cosas materiales antes que lo que Dios ha dicho que quiere hacer con él. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice. Que Dios siga teniendo misericordia. Y con esto termino. Dice segunda de Pedro capítulo 2. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, dijo, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ustedes saben quién es Balaán. Balaán era un profeta que pisaron y le decían que maldiciera al pueblo de Israel. Lucro, porque lo iban a beneficiar, y quería maldecir al pueblo. Entonces, ¿cuántas personas han dejado el camino recto? ¿Cuántas personas han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán? O sea, siguiendo el amor al dinero, siguiendo la fama, siguiendo el placer, siguiendo las cosas del mundo. ¿Cuántas personas se han extraviado? Y el extraviarse, hermano, es ¿qué? ¿Qué es extraviarse? Apostasía. Apostasía, hermano. Desviarse del camino. Eso es apostasía. Lo que quiere decir entonces que sí se está cumpliendo la palabra de Dios. Lo que quiere decir que la palabra de Dios nos muestra a nosotros que su venida está muy a la puerta, está cerca. Que entonces, según lo que dice ahí en Tesalonicense, lo único que falta es que se siente en el trono aquel y se haga llamar Dios. Amén. Entonces, ¿usted cree que nosotros vamos a estar para eso? No. Usted y yo no vamos a estar para eso. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados. Porque entonces la venida del Señor es en cualquier momento. En cualquier momento, hermano. Dice aquí mismo en 2 de Pedro capítulo 2.
En el verso 1 dice, en Israel también hubo falsos profetas. Oye, esto es de hace mucho tiempo. Tal como habrá falsos maestros entre ustedes, ellos le enseñarán con astucia herejías destructivas. Herejías, porque todo lo que Dios no ha dicho y todo lo que no está en su palabra y el hombre se inventa es una herejía. Todo lo que el hombre dice, no, porque Dios me habló, no, porque Dios se me apareció, no, porque, mire, eso es herejía. Todo el que quiere hablar cosas que no provienen de Dios son herejías destructivas, dice ahí la palabra. Y hasta negarán al Señor, dice, quien los compró. Van a negar a Cristo Jesús, quien lo compró. Esto provocará su propia destrucción repentina, dice ahí. Va a provocar destrucción repentina en iglesias, en familias, en corazones, en vidas. Dice ahí la palabra. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Nada más piense que en estos tiempos hay iglesias que son LGBT, pastores LGBTQIH, Z, no sé qué más. Hay iglesias ya. Muchos seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Por culpa inclusive de los maestros que están permitiendo que en un púlpito se pare gente a ministrar con ciertas condiciones espirituales muy visibles, que hace que mucha gente salga huyendo y hable mal del camino, como dice aquí. Eso da pena, hermano. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Con esto termino y si quiere se puede ir poniendo de pie. ¿Qué dice Cristo Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 23? ¿Qué nos dice Cristo Jesús? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿a qué debemos nosotros de negarnos? ¿A la palabra de Dios o negarnos a nosotros mismos? Según lo que dice aquí su palabra, el llamado de Cristo Jesús, si nosotros queremos ir en pos de Él, si tú quieres decir que tú eres cristiano, mira, tienes que negarte a ti. Si tú quieres salir por ahí diciendo que tú eres cristiano, que tú eres servidor de Cristo, que tú eres pastor, que tú eres ministro, que tú eres músico del Señor, niégate a ti mismo. Tienes que negarte a ti. Y lo pone primero porque es el primer paso. Porque si tú no te niegas a ti, tú no vas a tomar la cruz. Ni tampoco le vas a seguir. Porque si tú no te niegas a ti, jamás lo vas a escuchar. Si tú no te niegas a ti, vas a estar escuchando tu mente, que es la que es atormentada, es la que quiere cambiar tu camino. Vas a estar pendiente a tus emociones, a lo que tu corazón te está diciendo. Cuando tú te niegas a ti, tú cancelas todo pensamiento y todo sentimiento para poder tomar esa cruz que pesa. Porque dice la palabra que, hey, es estrecho el camino que lleva a la salvación. Ahora, el que te lleva a la perdición, mira, ese es ancho. Ese tiene plataformas muy hermosas. Con bandas musicales muy duras. Eso tiene. Pero ahora, Cristo Jesús nos dijo aquí, si nosotros queremos ir en pos de Él, no es negar su palabra, no es negar lo que Él nos ha enseñado, es negarnos a nosotros mismos. Es negar nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestro consejo, los consejos que nos dan los de afuera.
Es negarnos a eso, es tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Y tu cruz muchas veces es tu familia, que la queremos dejar suelta, nuestros hijos, esas generaciones que vienen subiendo, que no nos importa. No, le damos un aparato y que se entretenga. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Ojo, ojo, hermano, con todo esto. Tomemos nuestra cruz, hermano. Tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo Jesús. Necesario negarnos a nosotros. Si no nos negamos a nosotros, hermano, no vamos a poder escucharlo a Él. Para poder seguirle, hay que escucharle. Y para escucharle tenemos que negarnos. Suelta tus deseos, hermano. Suelta tus deseos, suelta tus pensamientos. Deja que sea el Señor que guíe tus pasos. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero son caminos de mal, son caminos de perdición, dice el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Porque tu palabra nos enseña que tu venida está a la puerta. Señor, tantas señales están cumplidas, Jehová Dios. Tantas señales hay ya cumplidas, Señor, de tu venida. Tantas manifestaciones, Señor, ya están a la vista nuestra, Señor, de que tu venida está a la puerta. De que tú vienes pronto por una iglesia limpia, por una iglesia pura, por una iglesia sin mancha. Y te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, tú, Jehová Dios, nos has escogido, Señor, y quieres preparar a este pueblo, Señor, para el día de tu venida. Tú estás, Señor, Padre Santo, tratando con nuestros corazones para que entendamos, Señor, que en cualquier momento, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, será levantada una iglesia, Señor. Una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia que se haya apartado para ti. Una iglesia que haya tomado la decisión de negarse a sí misma. Que haya tomado la decisión de negarse a sus pensamientos. Que haya tomado la decisión de negarse a sus deseos. Que haya tomado de negarse a lo que le gusta, a lo que le atrae, a lo que el mundo ofrece, a lo que sus pensamientos le dicen, a las cosas que le atraen en el mundo. Una iglesia que ha tomado la decisión de negarse aún a esos sueños ilusorios que muchas veces ha puesto el enemigo, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, declaramos liberación sobre las mentes. Declaramos liberación en nuestras mentes en el nombre de Jesús. Y atamos nuestra mente a la mente de Cristo. Nuestros pensamientos serán tus pensamientos. No serán cambiados, no será cambiado nuestro modo de pensar. No sea, Señor, el vivir conforme a tu palabra, Señor. Que no sea el vivir conforme a lo que tu palabra nos ha enseñado, Señor. Ninguna falsa doctrina, Señor, tú permitirás, Señor, que nos saque, Jehová Dios, de tu palabra. Porque es la iglesia, Señor, que permanezca en tu palabra que tú vienes a buscar. Esa iglesia que aunque sea débil, aunque muchos la tengan en poco, Señor, es la iglesia que ha guardado tu palabra. Es la iglesia que tú vienes a buscar, Jehová. Y en el nombre de Jesús, nosotros anhelamos en nuestra mente y en nuestro corazón ser esa iglesia, Señor. Ser parte de ese remanente que tú vienes a buscar, Señor. Queremos esa novia vestida de blanco en el nombre de Jesús. Sin manchas, sin arrugas, sin nada que nos avergüence delante de ti en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, de esta iglesia. No queremos jactarnos, Señor. Queremos vivir conforme a tu palabra. Queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor, y no a la nuestra en el nombre de Jesús. Apártanos del mal. Apártanos del engaño. Apártanos de la inmundicia. Apártanos,
Señor, en el nombre de Jesucristo. Y atraes a aquellos, Señor, que han desertado de tu palabra. Aquellos que han desertado, Señor, de este camino de fe, de este camino de salvación. Aquellos que se han apartado, Señor, clamamos por sus vidas para que vuelvan a ti, Señor, arrepentidos, Dios. A ti, Señor, en el humillados de la vengan, Señor, en busca, Jehová Dios, de su salvación. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Jesús. Ten misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por lo hermoso que eres. Gracias por tu trato con nosotros como iglesia. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, Padre, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos. Infinitas gracias te damos, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. En tus manos estamos. En tus manos estamos. En tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Que el Señor les continúe